Eddy Merckx. El mejor ciclista de la historia. Edward Louis Joseph Merckx, más conocido como Eddy Merckx. Destacó en los años 60 y 70, marcando hitos que han hecho que sea considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos. Con apodos tales como el caníbal, el ogro de Tervueren o el monstruo belga, podrás imaginarte la ambición de un deportista que lo consiguió todo. 11 victorias generales en las grandes vueltas, la primera triple corona de la historia y único que ha ganado los 5 monumentos en 2 o más ocasiones. Sus primeras pedaladas. Eddy Merckx nació el 17 de junio de 1945. Era el mayor de 3 hermanos en una familia que regentaba una frutería del barrio belga Woluwe-Saint-Pierre. Durante su infancia practicó varios deportes: baloncesto, boxeo, fútbol, tenis de mesa, pero ninguno le marcó como el ciclismo. Tuvo su primera bicicleta con 4 años y ya entonces supo que quería ser ciclista como su héroe, el también belga Stan Ockes. Con 8 años, ya iba y volvía de la escuela en bicicleta todos los días. En julio de 1961, se registró en su primera carrera como ciclista en Lequén. Compitió en 13 pruebas antes de lograr su primera victoria en Petit-Enghien, en octubre de ese mismo año. Cuanto más se implicaba en el ciclismo amateur, más bajaban las notas de Eddy Merckx, que nunca había sido buen estudiante. Finalmente dejó los estudios un año más tarde, a pesar de la oposición familiar. Tras conseguir su primer gran hito deportivo con el Campeonato Mundial Amateur 1964, decidió dar el salto al ciclismo profesional. Lo hizo de la mano del equipo Solo Superia, cerrando su etapa amateur con 80 victorias y la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Los inicios del mejor ciclista de todos los tiempos. 1965 fue la primera temporada de Eddy Merckx como ciclista profesional. Conquistó su primera victoria en Billboard y terminó segundo en el Campeonato de Bélgica, consiguiendo la clasificación para el Mundial. Sin embargo, su mala relación con Van Looy y otros compañeros hizo que abandonase el equipo. Llegó entonces al Peugeot BP Michelin en 1966, con quien logró su primera victoria importante en la Milán-San Remo. El 2 de septiembre de 1967 cambió al Faema, donde no solo tenía control sobre el equipo con el que competía, sino que no tenía que correr con gastos como las ruedas que utilizaba. Al día siguiente, vistió el maillot arcoíris por primera vez. A pesar de su intención de participar en el Tour de Francia de 1968, el equipo le convenció para que lo sustituyese por el Giro de Italia. Se convirtió en la primera gran vuelta que Eddy Merckx ganó. Las 11 grandes. Para 1969, Eddy Merckx ya era un ciclista reconocido y que aspiraba a hacer grandes cosas. Aquel año no pudo revalidar el Giro porque fue descalificado y sancionado tras dar positivo en un control antidopaje. Un mes más tarde, la UCI retiró la sanción al considerar que las cosas no estaban suficientemente claras. En su primer Tour de Francia ganó 6 etapas, la competición por puntos, la montaña, la combinada y el premio a la combatividad. Y se convirtió en su primera victoria general en la ronda francesa. 1970 no empezó bien debido a una tendinitis en su rodilla, pero acabó consiguiendo su primer gran doblete en las grandes vueltas y convirtiéndose en el tercer ciclista que lo lograba. Se proclamó campeón del Tour de Francia, con más de 12 minutos de ventaja, y del Giro de Italia. A este último solo accedió a acudir después de que se garantizase que sus muestras no serían tratadas por la organización, sino que se analizarían en un laboratorio de Roma. Siguió acumulando títulos en el Giro y Tour hasta sumar 5 en cada uno de ellos. También ganó la Vuelta a España en 1973, único año en que compitió en ella, tras no participar en la cita francesa. Sus últimas 2 victorias en las grandes vueltas se produjeron en 1974, nuevamente en Italia y Francia. Cuando en agosto también se proclamó campeón mundial, por tercera vez, Eddy Merckx se convirtió en el primer ciclista que conseguía la triple corona. Después de él, solo lo ha logrado el irlandés Stephen Roche en 1987. Con 11 victorias en total, el belga es el ciclista que más veces se ha proclamado campeón en las grandes vueltas. También ostenta estos otros récords. Récord compartido de victorias generales en Giro y Tour, con 5 en cada uno. Mayor número de etapas ganadas en las grandes vueltas, con un total de 64. Mayor número de etapas conquistadas en el Tour de Francia, con 34. Récord de días como líder del Tour de Francia, con 96. Récord de días como líder del Giro de Italia, con 78. Las clásicas y los monumentos. En ciclismo existen carreras de un solo día que, por tradición, distancia y dificultad, son consideradas clásicas y gozan de un especial prestigio.
Dentro de ellas, existen 5 de exclusiva relevancia que son denominadas monumentos del ciclismo: Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de Lombardía. Eddy Merckx ganó 28 de estas clásicas. 19 de ellas fueron monumentos. Es el ciclista que más triunfos ha obtenido en estos últimos, con 8 más que el también belga Roger de Vlaeminck. Solo ellos y su compatriota Rick Van Looy han logrado victorias en los 5. Merckx es el único de ellos que las ha ganado todas, 2 o más veces. Cuenta con el récord de victorias en Milán-San Remo con un total de 7. Este fue su primer logro importante en el ciclismo profesional, en 1966. Y el último, 10 años más tarde. Las 5 Lieja-Bastogne-Lieja conquistadas también son el máximo alcanzado por un mismo ciclista. Últimos años y retiro. Eddy Merckx padeció distintas enfermedades y lesiones a lo largo de los años y acabaron lastrando el final de su carrera. 1975 fue la primera vez que no ganó ninguna de las 3 grandes, donde solo compitió en Francia y quedó segundo. Al año siguiente, también por primera vez, no se impuso en ninguna etapa del Giro de Italia, lo que le relegó a la 8ª plaza. A partir de entonces, sus resultados empezaron a resentirse y ser cada vez peores. Durante la temporada de 1977 no consiguió ninguna victoria importante y, en 1978, anunció su retirada tras 5 carreras. Un par de años más tarde creó su propia marca de bicicletas, Eddy Merckx Cycles, que alcanzó gran prestigio durante los 80 y 90. Varios equipos llegaron a utilizarla en esas décadas. Dirigió la selección belga de ciclismo entre 1986 y 1996 y fue director del Tour de Flandes durante un tiempo. Es copropietario del Tour de Qatar desde 2002. También jugó un papel indispensable para la organización del Mundial de 2016 en ese país y ayudó a diseñar el recorrido del mismo. Eddy Merckx y el dopaje. Merckx siempre presumió de ser un deportista limpio que no necesitaba hacer trampas para ganar. A pesar de todo, se vio envuelto en 3 casos relacionados con el dopaje. El primero de ellos, y el más polémico, ocurrió en el Giro de Italia 1969. Merckx iba líder de la carrera cuando una prueba de final de etapa dio positivo por anfetaminas y fue descalificado. Ante la insistencia en su inocencia y su situación al frente de la general, se intentó posponer la descalificación hasta que pudieran hacerse análisis externos. Esto debía ser aprobado por el presidente de la Federación Italiana de Ciclismo que, extrañamente, no apareció por su oficina en todo el día. Finalmente fue descalificado y sancionado durante un mes. Cuando faltaban algunos días para cumplirse dicha sanción, la UCI la levantó. Existía la posibilidad de que las muestras hubiesen tenido un mal manejo y decidió actuar en el beneficio de la duda. Poco después, empezaron los rumores acerca de un complot para beneficiar al italiano Felice Gimondi, a la postre, ganador de aquella edición. El segundo caso ocurrió tras su victoria en el Giro de Lombardía 1973. El análisis de las pruebas dio positivo en norefedrina y, en consecuencia, fue descalificado, sancionado durante un mes y multado económicamente. El culpable de todo había sido un jarabe para la tos recetado por el doctor de su equipo. Algo similar pasó 4 años más tarde cuando él y varios ciclistas más dieron positivo en Pemolina durante la Fleccia Valona. Inicialmente Merckx anunció que recurriría a la sanción, pero finalmente no lo hizo. Años más tarde, reconoció que su médico había cometido un error al consultar la lista de medicamentos prohibidos y le recetó uno incluido en ella. Principales logros de Eddy Merckx. 5 Tours de Francia. 5 Giros de Italia. 1 Vuelta a España. 3 Mundiales de ciclismo en ruta. 19 monumentos. 7 Milán-San Remo. 2 Tours de Flandes. 3 París-Roubaix. 5 Lieja-Bastogne-Lieja. 2 Giros de Lombardía. 1 triple corona. Primer ciclista en conseguirla. Número 1 de los 100 mejores ciclistas de todos los tiempos en el Salón de la Fama UCI. Récord de la hora. En 1972. 445 victorias en 1585 carreras. 525 sobre 1800 si contamos su periodo amateur. Eddy Merckx. El mejor ciclista de la historia.